Buenas noches, mi nombre es Héctor Jiménez, soy un estudiante del programa de Ingeniería Industrial de la Corporación Unificada Superior CUN. Hoy quiero compartir con ustedes una breve información sobre el flujo de caja libre. ¿Sí? Entonces, para esto, pues he preparado esta presentación con algunos puntos para poder socializar con ustedes de una forma muy práctica y con términos muy sencillos, permitiendo así una mejor experiencia de aprendizaje o de apoyo para lo que ya se sabía. Entonces vamos a proseguir en este momento. Voy a leerles el contenido de lo que vamos a hacer y vamos a proceder a desglosar los puntos del contenido, ¿vale? Bueno, como primer punto, pues vamos a hablar un poco de qué es el flujo de caja. Eh, el punto siguiente, ¿para qué se usa el flujo de caja libre en las empresas o en los proyectos, ¿no? En los emprendimientos? Lo siguiente que vamos a desglosar es qué pasa con las empresas cuando no tienen un flujo de caja libre. Lo siguiente pues sería cómo calcular el flujo de caja libre. Voy a ponerles un ejemplo muy práctico, muy sencillo, sin mucha formulación, algo así como muy a la mano. ¿Sí? Vamos a hablar también de los posibles problemas que se relacionan con el flujo de caja libre, los problemas que podemos encontrar al manejar caja libre, y vamos a terminar con un resumen de la presentación. ¿Ok? Entonces comenzamos. Vamos a primero pues a definir qué es flujo de caja libre. Bueno, el flujo de caja libre es una herramienta que se maneja a nivel empresarial o a nivel de emprendimientos. Es complementaria y se utiliza para analizar la rentabilidad de una empresa. ¿Sí? Con eso medimos si la compañía o el emprendimiento o la empresa pues son rentables. Esto representa el efectivo que genera una empresa después de considerar algunos puntos como son los gastos operativos, los activos corrientes, los pasivos corrientes y las inversiones que se tienen que hacer para mantener los activos del capital, ¿no? Ya de esta manera, pues el flujo de caja libre nos incluye o nos aborda todos los gastos relacionados con lo que es equipos y activos. También vemos los cambios que se observan en el capital circulante a partir del balance general. Hay que tener en cuenta algo importante acá, que de este flujo de caja libre hay que excluir los gastos que no se realizan en efectivo y que están contemplados o enumerados en el estado de resultados de la compañía. Bueno, ¿para qué sirve el flujo de caja libre en las empresas? El flujo de caja libre, como ya mencionábamos, es una herramienta de caja que hace referencia a las salidas y las entradas netas de dinero que maneja o que tiene o con lo que cuenta una empresa, ¿sí? O un emprendimiento en un periodo determinado de tiempo, ¿sí? No es, hay que mantener haciendo estos ejercicios para saber cómo tenemos el flujo de caja, ¿no? Estos flujos de caja nos facilitan obtener información acerca de la capacidad de la empresa para pagar sus deudas. Por esto resulta, o sea, para llegar a esto tenemos que obtener una información indispensable para así poder conocer el estado real de la empresa. Bueno, ¿qué pasa con las empresas cuando no hay o cuando no cuentan con un flujo de caja libre?
Dice que el flujo de caja libre es muy importante, ¿no? Es una ficha muy importante porque nos permite, como organización o como empresa, buscar o encontrar oportunidades que mejoren el valor para los accionistas de la compañía o del emprendimiento, ¿sí? Todos sabemos que si no hay cash, si no hay efectivo, si no hay dinero, pues todos los ideales quedarán en ideales, o sea, no tenemos cómo llevarlos a cabo. Por eso es que es tan importante. Además, sin efectivo es difícil desarrollar nuevos productos. O sea, si no tienes el efectivo, ¿cómo vamos a desarrollar una idea? ¿Cómo vamos a sacar adelante? ¿Cómo vamos a hacer la investigación, los estudios? Es muy importante tener un flujo de caja destinado para hacer todas estas. Además, hay que hacer adquisiciones, hay que pagar dividendos, hay que realizar adquisiciones, ¿sí? Hay que reducir deudas. Todo esto no lo permite el flujo de caja. Eh, Cada negocio implica ocuparse de todo, incluido hay que pagar impuestos, hay que contemplar sueldos, salarios, coimas, ¿sí? Hay que contemplar también lo que son reembolsos de préstamos y gastos generales, algunos gastos generales que están contemplados en eso. Hay que recalcar, ¿no? La importancia de esto está en que tenemos que saber cuánto dinero maneja la empresa, cuánto nos ingresa y con cuánto contamos. Si no tenemos esa información, si no tenemos ese dato, es muy difícil mantener el crecimiento organizado y puntual del negocio o del emprendimiento. Entonces, es demasiado importante tener este dato. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de cómo podemos calcular el flujo de caja libre de nuestra empresa. El flujo de caja libre se calcula a partir de algunos resultados que nos da la empresa a través de su gestión económica, ¿no? A través de su movimiento económico, de su movimiento para el que está planeada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es partir del resultado después de los impuestos. O sea, salimos de impuestos y ya sabemos con qué vamos a trabajar. Lo siguiente que se hace es añadir el importe de las amortizaciones que se incluyen dentro del ejercicio. También vamos a tener que restar, no todo es sumar, hay que restar la variación del capital circulante, ¿sí? Es decir, la variación de los activos de la compañía que representan los activos circulantes. Y restamos la variación de los pasivos circulantes. En resumen, la fórmula para el cálculo de flujo de caja libre es esta que tenemos acá en este cuadrito. Entonces ahí sale explicadito, ¿no? Sumamos resultados netos después de impuestos, sumamos amortizaciones, restamos variación de capital circulante, activos pasivos circulantes, activos menos pasivos circulantes y restamos inversiones. Vamos a mirar este ejemplo sencillo, práctico, no tan complicado, algo básico ahí como para poder nosotros manejar y tratar de entender un poco este tema. Entonces vamos a decir que tenemos una empresa X, ¿no? Que trabaja con X productos o en X producción, ¿sí? Y esta empresa nos registra un crecimiento de los ingresos de 100.000 pesos a 120.000 pesos en un periodo determinado de tiempo. ¿Sí? Pues en este caso sería en los últimos 5 años. Ustedes dirán, uy, tan poquito, pero es un ejemplo sencillo de una vaina práctica. En los últimos 5 años. Es posible que las ganancias por acción también tengan un pequeño aumento, un incremento, ¿no? Entonces, por lo menos aquí en este ejemplo, pues aumentan de 1 peso a 1 peso con 20 por acción. Pero pues el flujo de caja libre por acción está variando entre 0.85 pesos y 1.08 pesos.
por acción, ¿no? Con estos datos, pues ya podríamos nosotros hacer un cálculo, hacer una reflexión y, y aunque pues no se trate necesariamente de una indicación, que se supone que en 5 años es un crecimiento muy pequeño, pero no obligatoriamente es un indicador de fracaso. Entonces existen varias causas posibles para tener este pequeño crecimiento. Entonces entre estas pueden ser que manejemos unos proveedores que nos exigen pagos puntuales, más rápidos, ¿no? más oportunos. Hay que tener reservas de inventario, hay que hacer grandes inversiones para el crecimiento de la empresa en tiempo futuro. ¿Para qué nos sirve qué ganamos con el flujo de caja libre? Entonces, la utilidad que nos da el flujo de caja libre. Entonces, el flujo de caja libre o de caja es aquel flujo que se obtiene de las operaciones del negocio y después de descontar el dinero que invertimos. Como hablábamos ya, primero hay que pagar algunas coimas y después sí miramos con qué contamos. Y se denomina libre porque nos permite entender cuál es la cantidad de dinero disponible para retribuir a los accionistas y para pagar las deudas. ¿Sí? O sea, lo primero que sale es para partir entre accionistas, que son los que han invertido, los que han puesto el capital, y para pagar las deudas. La primera utilidad es para analizar nuestra situación actual. Con esto podemos saber si nuestra empresa está generando un suficiente flujo de caja para satisfacer a las personas que financian el negocio. Llámese accionistas, prestamistas, ¿no? Inversores, etc. Un flujo de caja libre positivo significa que tenemos un margen para poder financiar correctamente la empresa. O sea, ese flujo de caja nos permite encontrar o hacer acciones de mejora, buscar nuevos proyectos, nuevos procesos, ¿sí? La segunda utilidad es la de servir de base para la valoración financiera. Si tomamos una media del flujo de caja durante los últimos años y aplicamos una tasa de crecimiento anual, podríamos tener una serie de flujos de caja que, debidamente descontados usando el coste de capital, nos permita saber cuál es el valor actual. Hay algunos problemitas que se presentan con este tema del flujo de caja libre. Entonces, pues uno de los principales defectos que se encuentra, o el más común, puede ser la valoración de empresas, ¿no? Esta es una presunción de que los flujos de caja aumentarán indefectiblemente con el tiempo. Esto pues es una cuestión que ocurre raramente en la realidad. En cualquier negocio los periodos de crecimiento se alteran con la disminución en los flujos de caja. Otro problema común es entender la proyección del flujo de caja libre como un ejercicio de precisión contable. Bueno, ya para resumir y acabando con la exposición, pues debemos entender que el flujo de caja libre es como uno de los elementos básicos de que cualquier empresa debe calcular para conocer su capacidad de generación de fondos y también para realizar una valoración financiera correcta, proyectando esa capacidad en los periodos futuros. O sea, un correcto flujo de caja libre nos permitirá acceder a nuevos proyectos, a nuevas inversiones, ¿no? Entonces es muy importante saber valorar esto y poder hacerlo de una manera correcta. Bueno, es todo por hoy, espero que hayan disfrutado la presentación, nos veremos en otra ocasión.